Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 10 de marzo 2022. Les habla Nino Paglicia, quien le desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. La semana pasada abordamos la crisis de Ucrania en este mismo programa y sus implicaciones para América Latina. A medida que continúa la crisis, hemos visto muchas más contribuciones que adoptan diferentes ángulos y agregan más conocimientos. Y ha habido más desarrollos en el proceso para Canadá y para Venezuela. Por ejemplo, Presenza International Press Agency nos brinda una breve reseña histórica que está al centro de este conflicto. Siempre es importante preguntarse cómo hemos llegado hasta este punto. Con la desintegración de la Unión Soviética a principios de los años 1990, quedó claro para la mayoría que la OTAN se había vuelto obsoleta. Ya no había que defender a Europa del enemigo comunista. La administración Reagan, junto con sus aliados de Alemania Occidental, prometió a Gorbachev que una vez que la unificación alemana estuviera en marcha, la OTAN dejaría de expandirse hacia el este. Esta promesa de poner fin a la expansión de la OTAN, que también acordaron Francia y Gran Bretaña, parecía señalar el inicio de una nueva era de cooperación global. Todas las partes presentes acordaron en ese momento que era necesario reducir el gasto militar y la producción de armas ahora que la Guerra Fría estaba llegando a su fin. Eso no ocurrió. Al contrario, la OTAN continuó su expansión. El New York Times reportó en 1998 las palabras del famoso diplomático George Kennan, quien fue el arquitecto de la estrategia de contención de la Guerra Fría de Estados Unidos. Kennan dijo en 1998, creo que es el comienzo de una nueva Guerra Fría. Creo que los rusos reaccionarán gradualmente de manera bastante adversa a la expansión de la OTAN, y eso afectará sus políticas. Creo que es un error trágico. Esas palabras hoy parecen ser proféticas, ya que estamos presenciando la reacción de Rusia a la expansión de la OTAN. En los años que siguieron, la industria de la guerra puso en marcha una expansión masiva de la OTAN hacia el este, junto con un aumento sin precedentes en el gasto militar, la producción de armas y las ventas mundiales de armas. La OTAN agregó como miembros a Polonia, Hungría, la República Checa, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte. Todos estos países se vieron obligados a reestructurar y reconfigurar sus ejércitos para que fueran compatibles con las políticas de alineamiento militar de la OTAN. La mayoría de esos países lograron este realineamiento a través de grandes préstamos, creando deudas y dependencia de los prestamistas corporativos. Estos países no solo cayeron en el redil de la OTAN, cayeron en el control financiero neoliberal, como lo exige el complejo militar industrial. En el transcurso de las últimas 2 décadas, la OTAN se ha convertido en una fuente de ingreso multimillonaria para las grandes corporaciones que dependen de la Guerra Fría para obtener ganancias. No ha habido una nueva era de cooperación con Rusia. La OTAN
ha ignorado las constantes advertencias y solicitudes de Rusia de detener su campaña de expansión. Esto está muy bien documentado en un video que muestra varias tomas de Putin desde 2007 exigiendo que la OTAN se detenga. En cambio, la OTAN, dirigida por los Estados Unidos, se ha empujado hasta la frontera de Rusia, rodeando su territorio, generando un flujo constante de nueva propaganda de la Guerra Fría y demonizando a Rusia. La administración Obama se había negado prudentemente a vender armas a Ucrania. Este acto de cautela fue posteriormente desechado por las administraciones de Trump y Biden. En los últimos años, las armas de los Estados Unidos y Gran Bretaña han estado llegando a Ucrania. Al inundar Ucrania con armas en los últimos años y rechazar las constantes solicitudes de Rusia de que la OTAN abandone su plan para anexar Ucrania, se creó una situación extremadamente volátil y profundamente peligrosa para Ucrania. Una situación que básicamente ha significado el sacrificio del pueblo de Ucrania. ¿Dónde estamos hoy en este conflicto? Hoy se cumplen 2 semanas del conflicto y no hay final a la vista. Las bajas continúan aumentando y el flujo de refugiados a través de Polonia, el sur de Rusia y otros países crece a diario. Han comenzado las negociaciones preliminares entre las autoridades rusas y ucranianas, pero hasta ahora solo se ha llegado a un acuerdo para abrir corredores humanitarios para los civiles que huyen de algunas de las zonas de conflicto. El movimiento por la paz se ha vuelto más vocal con amplias manifestaciones masivas en todo el mundo. Es un movimiento de paz que exige el fin de todas las guerras y el desmantelamiento de la OTAN como máquina de guerra. En Canadá ha habido acciones por la paz en varias ciudades y se emitieron comunicados sobre la crisis de Ucrania. Por ejemplo, el Congreso Canadiense por la Paz, entre otros, exige un alto al fuego inmediato y un acuerdo negociado. Desafortunadamente, lo contrario es cierto. El medio de información France 24 informa con reportajes de video que cantidades de armamentos continúan llegando por avión a Polonia, miembro país de la OTAN, y luego son transportados a Ucrania por camiones. Canadá participa activamente en esta escalada militar. El gobierno canadiense parece estar en alerta máxima, con el primer ministro Justin Trudeau viajando a Londres como parte de su visita a Europa. Va a reunirse con los primeros ministros del Reino Unido y los Países Bajos y con la reina antes de viajar a Latvia y luego a Alemania y Polonia. La ministra de Defensa, mientras tanto, Anita Anand, y el jefe de Estado Mayor de Defensa, el general Wayne Eyre, se unirán a Trudeau en Latvia, que es miembro de la OTAN, en la frontera con Rusia. La operación militar internacional en curso más grande de Canadá, que se llama Operation Reassurance, que puede traducirse como Operación Seguridad, tiene base en Latvia, repito, en la frontera con Rusia. Y por último, la ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly,
estuvo en Bruselas para reunirse con los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero expliquemos qué es la llamada Operación Seguridad de Canadá. La Operación Seguridad está ubicada en Europa Central y del Este con fuerzas militares canadienses. Están allí como parte de la OTAN. Durante esta operación Seguridad, las fuerzas canadienses realizan entrenamientos, ejercicios y algunas otras tareas específicas de la OTAN. Como resultado del conflicto de Ucrania, el gobierno canadiense ha desplegado 460 efectivos adicionales del ejército para reforzar la operación Seguridad en apoyo de la OTAN por tierra, mar y aire. El gobierno de Canadá ha anunciado un suministro adicional de ayuda letal y equipo militar a Ucrania. Además, Canadá ha hecho una contribución de $1 millón para la compra de imágenes satelitales comerciales de alta resolución para ser proporcionadas a Ucrania. Si bien la mayoría de los canadienses y otros en el mundo quieren que todas las guerras terminen y se establezca la paz como una meta y aspiración social, el gobierno canadiense está decidido a evitar que eso suceda. Canadá apoya tácticas militares de guerra en lugar de proporcionar diplomacia hacia la paz. El nombre de esta misión belicista, Operación Seguridad, es irónico. ¿Cómo ha contribuido la OTAN a la seguridad por la paz? Pero Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea pueden haber cometido también un error táctico al pensar que Rusia no iba a reaccionar defensivamente como fue previsto en 1998. Rusia reaccionó. Se cometieron más errores al imponer medidas coercitivas unilaterales a Rusia. Esas medidas ahora están perjudicando a Europa y a la economía global más que a Rusia, con señales alarmantes de aumento en el precio de la energía. Como resultado, lo impensable ha sucedido. El pasado 5 de marzo, funcionarios estadounidenses viajaron a Venezuela para reunirse con Maduro. Sí, el mismo Nicolás Maduro que el gobierno de los Estados Unidos no reconoció como presidente legítimo de Venezuela. Lo que ha ocurrido es que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela, la industria petrolera venezolana ha experimentado una recuperación de la capacidad productiva en el momento más oportuno. Esta recuperación ha sido posible gracias a la ayuda de aliados como China e Irán. Es así como PDVSA actualmente está produciendo más de 800,000 barriles diarios, lo que representa un 60% de lo que bombeaba antes del bloqueo imperial. Se espera que este flujo se mantenga y con la rápida subida del precio del crudo por la intervención militar defensiva rusa en Ucrania, Venezuela perciba una importante cantidad de recursos para el crucial desarrollo social. En un informe bien detallado de la publicación en línea Venezuela Análisis, supimos que la delegación estadounidense estuvo encabezada por el asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González,
quien recientemente afirmó que las sanciones contra Rusia también tenían como objetivo dañar a Venezuela, Nicaragua y Cuba por diseño, es decir, intencionalmente. Lo contrario parece ser cierto, ya que el precio de la gasolina en las estaciones de gasolina de Estados Unidos está alcanzando un récord que supera los precios del 2008 y será peor como consecuencia de la declaración de Biden de terminar las importaciones de petróleo ruso. Por eso, ahora Estados Unidos viene a Venezuela, país con la mayor reserva de petróleo del mundo, a dialogar por el petróleo venezolano. Pero dialogar para los Estados Unidos siempre tiene un tono de arrogancia. De hecho, como en una comedia del absurdo, Estados Unidos estaba solicitando definitivamente en un tono muy arrogante, primero, nuevas elecciones presidenciales. Segundo, una mayor participación del capital privado extranjero en la industria petrolera de Venezuela. Y tercero, una condena pública a Rusia por su incursión en Ucrania. Los representantes de la administración de Biden aparentemente también ofrecieron a Venezuela un regreso temporal al sistema de transacciones financieras SWIFT. Según los informes, los funcionarios estadounidenses sacaron a relucir los casos de ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela, incluidos 6 ejecutivos petroleros encarcelados por corrupción y 2 ex boinas verdes que participaron en un golpe de Estado que fracasó. No hemos escuchado que Estados Unidos pondría en libertad al diplomático venezolano Alex Saab, que lleva casi 650 días secuestrado. Claramente, la reunión en Caracas fue el último esfuerzo desesperado de Estados Unidos para aislar al presidente ruso Vladimir Putin de sus aliados en la región. Venezuela y Rusia tienen relaciones muy fuertes. Han desarrollado estrechos lazos económicos y militares. La asistencia rusa ha jugado un papel importante en los esfuerzos de Venezuela para atender la crisis económica en el país, brindando apoyo y experiencia a las industrias claves del país, así como una inversión constante en el sector energético de Venezuela y proporcionando la vacuna rusa para combatir la pandemia de la COVID-19. Rusia ha apoyado a Venezuela en sus momentos más difíciles. Caracas ha pedido una resolución pacífica de la crisis en curso en Ucrania, pero no ha condenado la operación militar defensiva rusa. Ante las medidas coercitivas aplicadas a Rusia por Estados Unidos y la Unión Europea, Maduro ha insistido en que Venezuela mantendrá sus relaciones comerciales con Rusia. Debemos recordar que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 2019, luego de que Estados Unidos reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino. De paso, el autonombrado presidente Juan Guaidó, de forma irracional, condena la intervención rusa en Ucrania cuando él ha hecho pedido de una intervención gringa en Venezuela. Luego, Washington procedió a participar y apoyar una serie de intentos fallidos de golpe de Estado y al final no logró
tumbar a Maduro. La estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela se ha centrado en aislar a Maduro, imponer sanciones paralizantes al sector energético del país y apoderarse, junto con sus aliados, de los activos del país en el exterior, por un valor de más de 30.000 millones de dólares. Guaidó, a pesar de haber sido reconocido por Estados Unidos como presidente del país, apenas fue informado de la delegación de alto nivel en la mañana de la reunión. Esta debe ser la última señal de que Estados Unidos está dejando a Guaidó como su principal títere en Venezuela. Telesur informó que el pasado 5 de marzo el mandatario venezolano sostuvo un encuentro con una delegación enviada por el gobierno estadounidense. Maduro dijo que fue una reunión muy diplomática y que la cita se desarrolló en un ambiente respetuoso y cordial. Maduro estuvo acompañado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Cilia Flores, diputada. Tocamos la campaña de alerta para buscar la paz, condiciones que permitan acuerdos sólidos en el proceso de negociación entre la Federación de Rusia y Ucrania, que no se azuse el conflicto militar y que se respeten los corredores humanitarios para proteger a la población civil, alertó Maduro. Asimismo, Maduro reconoció que el conflicto se agudizó producto de décadas de incumplimiento de acuerdos como el Acuerdo de Minsk, así como amenazas contra la seguridad de Rusia. Los que han preparado la expansión de la OTAN son los máximos responsables de este conflicto, señaló Maduro. Además, el presidente Maduro denunció la campaña mediática de odio contra Rusia y las medidas económicas de las que es víctima el país euroasiático. Maduro también dijo: desde Venezuela expresamos que estamos preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión en varias partes del mundo de esta confrontación armada. Según el presidente Maduro, continuarán las conversaciones, coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Maduro ha expresado repetidamente su voluntad de negociar el fin de las sanciones dirigidas por Estados Unidos contra el país. Pero desde nuestra perspectiva, dadas las circunstancias actuales, las demandas de Estados Unidos de que Venezuela se aleje de su aliado ruso parecen insostenibles. Continuaremos monitoreando estos eventos. Todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.